Oi, dabar, labas! Labas. 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 Kaip gyvenat? Gerai. Gerai. Kaip sekasi, Lina? Man sekasi gerai, o kaip tau, Gabrielė? Kaip tu gyveni? Man sekasi neblogai. O kaip tau, Matijas? Man gerai, ačiū. O kaip tau, Živilė? Nieko, viskas neblogai. Puico. Muy bien. Ahora, a ver, vamos a esperar. Ya tenemos a Raquel que nos está saludando. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Labas, Raquel. ¿Qué Labas. quieres? Labas. O kaip tau, Sveika. Matijas? Man gerai, ačiū. O kaip tau, Živilė? Man gerai, viskas gerai. Creo que ahí le está reproduciendo el video del Alguien está Facebook, reproduciendo el creo. video y le estaba Claro. comentando al video. Aš nesuprantu, ką aš atsakinėju, tai to įsivaizduoju. Labas, Está bien, Lorena, Adriana, labas, Lea, labas, Selva. Labas visiems. Visiems. Labas, Marce. Dar galima. Labas, Selva. Sveiki visi. Lo siento a Lorena y Mónica, que acabo de ver que me han mandado mensajes y le contestaré de inmediato después. Lo siento mucho, acabo de verlos. Vale. Yo también quería decir que tenemos el segundo test. Vamos a cambiarlo, enviarlo a vosotros después del live, del clase. Sí. Bueno. Esperamos un poquito más y empezamos ya. ¿Sí? Sí, chicos, pueden dejar en los comentarios lo que le parecieron más difícil esta semana, así podemos comentarlo mejor, sabiendo cuáles eran las dificultades y también si tenían preguntas precisas, algunas notamos desde los comentarios, pero supongo que hay más. Bueno, todo lo que podríamos explicarles, que utilicemos bien esta hora y así les ayudamos para la semana que viene, porque la semana que viene vamos a extender mucho más el vocabulario y seguiremos trabajando con el acusativo un poco. ¿Sí? También pueden dejar en comentarios cuál de las canciones les gustó más esta semana. Sí. Sí, A ¿y mí, qué tal con el esta- respectivo? Si no es demasiado difícil, Sí. porque esa semana era un poquito más sobre la gramática, no muchas palabras nuevas. ¿Y qué tal con eso? Es un poco de desafío, creo, ¿ah? A mí me gustó mucho esta semana toda la gente que se animó y nos mandó los videos presentando a su familia. Me gustó la cadena que inició Gabriele y que la gente se prendió para contestarle. Sí. De verdad, Marcela era la primera que la empezó, pero luego tomamos un retraso un poco y yo era la segunda. Bueno, Marcela, perdón. Sí, me pareció muy bueno. Bueno, empecemos entonces, ahora que son y 5, con las cosas de la semana, así no se nos hace tan largo, ¿dale? Claro, sí, muy bien. Bueno. Pero Sí. ¿Vas a decir algo, Gabriel?
No, sí, yo creo que Matías quería comentarlo y Lina leer un poquito la pronunciación. Sí. ¿No? Bueno, el lunes empezamos a ver lo que es el nominativo y también lo que es el plural. Básicamente el nominativo hace referencia al sujeto y responde a la pregunta kas. Por ejemplo, kas tu esi. ¿Quién sos vos? Y por ejemplo se puede responder Ayesu mokitoyas. Yo soy un maestro, por ejemplo. Después también estuvimos viendo lo que es el plural del nominativo y cómo digamos, se usan las terminaciones para hacer el plural del nominativo, tanto en masculino como en femenino. Por ejemplo, las terminaciones del masculino son as, is con i larga y ius. Las terminaciones del femenino en singular son con a, con tashkas y is. Y para hacer el masculino se agrega, por ejemplo, tebas pasa a tevai, brolis, broliai, obolis, oboliai, actorius, actoriai. Y en femenino, mamá, mamos, cese, ceses, yubis, yubis. También que estábamos viendo que man patinka se usa también con el nominativo. Por ejemplo, man patinka o buleai. A mí me gustan las manzanas. Y después creo que más o menos estuvimos viendo eso en el lunes. Sí. Exacto. Vale, gracias. Matías, ¿has leído también todas las palabras? Pero podemos repetirlos. Creo que será un poco mejor si repetirnos. Sí. Ok. Tėvas. Tėvas. Tėvai. Tėvai. Brolis. Brolis. Broliai. Broliai. Obuolys. Obuolys. Que es una manzana. Obuoliai. Obuoliai. Aktorius. Aktorius. Aktoriai. Aktoriai. Sūnus. 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 Que es, las dos U son largos. Sūnus. Okay. Mamá. Mamá. Mamos. Mamos. Sesė. Sesė. Sesės. Sesės. Žuvis. Žuvis. Žuvys. Žuvis. Vale, y también aprendimos unas palabras nuevas de quien estabas preguntando la semana pasada durante la clase. Y yo puedo leerlas también. Ceserenas. Ceserenas. Que significa cuñado. Brolienė. Brolienė. Que significa cuñada. Darbuotojas. Darbuotojas. Significa empleado. Vertėja. Vertėja. Intérprete. Žuvis, que ya aprendimos. Vale. Sūnėnas. Sūnėnas. Sobrino. Y dukterėčia. Dukterėčia. Que significa sobrina. Bueno, yo quería aprovechar este momento para hacer una aclaración respecto a la pronunciación de algunas letras, de algunas combinaciones de letras en lituano, que se ve específicamente acá cuando vemos los plurales, ¿sí? Vemos acá el plural y
y ahí, acá, ¿sí? Entonces, lo que es importante tener en cuenta es lo siguiente. Cuando escribimos la I, A, el sonido que se hace es la A, ¿sí? Entonces, es el mismo sonido. De hecho, los lituanos tienen que aprender en la escuela a escribir, por ejemplo, el plural de broles, ¿sí? No escribirlo así, porque es muy común ver que, digamos, esto como falta de ortografía, porque el sonido es igual, ¿sí? Pero nosotros que estamos aprendiendo el lituano a partir de verlo escrito, para nosotros es más fácil, porque decimos, bueno, venimos de is, ¿sí? Y entonces lo transformamos a i, que ya la teníamos, y a i, ¿sí? Pero eso, hay que tener en cuenta que no es broliai, ¿sí? Sino que es brolei, ¿sí? Y esto tiene esta I que vemos acá, también tiene un impacto, ¿sí? En las otras. Por ejemplo, vieron que acá tenemos acto R-I-U-S, ¿sí? Bueno, cuando nosotros vemos, a ver, un momento, nosotros vemos, bueno, la palabra era R-I-U-S, ¿no? Terminaba así. Pero para no escribirla entera porque me cuesta escribir con el mouse, perdón. Entonces, esto nosotros pensaríamos que se dice rius, ¿sí? Y en realidad no. Esta I que está acá, en realidad, lo que se llama símbolo de suavidad, algo así, sería la traducción. Lo que nos dice es que la R anterior se pronuncia suave. Bueno, en realidad a nuestro oído, no, cuando recién estamos empezando a aprender el idioma, no hay mucha diferencia en esto, ¿sí? Pero lo importante lo que nosotros como hispanohablantes tenemos que hacer es hacer esa I muy cortita. Entonces, no decir actorius, sino decir actorus, una I muy chiquitita. Porque si dijéramos la I larga, o sea, rius, en realidad esto lo escribiría, bueno, no, ius, ¿sí? Una J ahí entre medio, actorius sería. Pero entonces, eso pasa con la IU, con la IO, con estas dos letras, ¿sí? Tenemos una I chiquitita. Después dije con la IA, no es una IA, sino una E, que ya está ahí arriba, y nos queda la I con la I, que no tiene sentido, ¿sí? Y nos queda después la I con la E, que en ese caso sí se pronuncia la I y la E, como un diptongo, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta, ¿sí? En los plurales es acto rei, obo lei, ¿sí? No obo liai, ni actoriai. Bueno, continuamos. Sí, yo creo que es un buen momento para contestar a las preguntas que son vinculadas con este tema.
que Raquel mencionó que por su parte se le ha hecho difícil conjugar los verbos que cambian mucho. Bueno, los verbos los vamos a ver porque era el tema de martes, antrayenes. Y bueno, vas a ver que poco a poco te vas a acostumbrar a Raquel. Luego, Lorena pide ver el tema del jueves. Bueno, lo vamos a hacer, vamos a ver. También me parece una buena pregunta de Marcela. Dice que duda cómo sé cuando un verbo que es us pasa a I o us en plural. Y yo creo que te refieres a lo que Rodrigo viene de explicar, ¿no? En la terminación de tipo 4, actorus sunos. ¿Sí? Pues por eso lo que estaba diciendo Rodrigo, si tenemos la terminación US con este I que suaviza la pronunciación de la U, en este caso va a ser la terminación, va a siempre ser actorei. ¿Sí? Us se cambia en EI. Y bueno, el otro caso, como sunos, tan solo tenemos us, no tenemos la I que suavice el sonido y se queda us con U larga y S. Eso sería la respuesta. Luego también otra pregunta, Leandra pregunta, ¿cómo darme cuenta si la terminación is, YS, es masculino, singular o femenino plural? Y sí tienes razón que es difícil de hacer diferencias. Si tienes frases que son más largas, vas a entender porque capaz que el sustantivo tendrá algún adjetivo. Según la terminación del adjetivo vas a ver si es femenino o es masculino. Puede ser que, bueno, vas a tener un verbo y con el verbo también va a clarificarse mucho el sentido. Pero, por ejemplo, si quieres decir, si tienes frase como que, por ejemplo, che yra žuvis y che yra obuolys, bueno, en este caso sí que sería difícil entender. En este caso habría que ver en el diccionario. Sí, no hay forma de distinguir viendo la palabra escrita si es singular o plural en este caso. Y perdón, Gabriele, para corregirte, con el verbo tampoco hay forma de distinguir, porque los dos son tercera persona y la tercera persona es igual, tanto en singular como plural. Hay que conocer la palabra o buscarla en el diccionario. Que pasa también un poco lo mismo, de otra pregunta parecida, que podría ser, ¿cómo sé si una palabra con I latina, ¿sí? Que ya la habíamos tenido antes, ¿no? Y S es femenino o masculina, es lo mismo, hay que conocer la palabra si la vemos escrita. Ahora, pronunciada, ahí hay un truquito, y es que creo que creo que el 100% de las veces, las palabras masculinas en IS están acentuadas, o al revés, las femeninas nunca están acentuadas. No me acuerdo, es que la acentuación en lituano es un poco compleja. Pero, entonces, broles, ¿sí? Que es masculina, nunca va a tener acento en la IS, en cambio juves, que es femenina, tiene el acento ahí. Pero escrito, de nuevo, no se puede. Olvidémonos de los acentos por ahora, porque como no están escritos, no nos sirven de mucho, y además, bueno, el que esté en Lituania puede estar prestando atención, ¿no? Pero el que lo lee no sirve. Eso. También tenemos pregunta de Lila Paula Sakalauskas que dice, la verdad se me ha hecho difícil, sobre todo porque no he podido dedicarle tanto tiempo. No termino de entender lo de nominativos, serían modificaciones que se realizan sobre los sustantivos, me cuesta entenderlo. No sé, chicos, ¿quieren comentarlo? Bueno, creo que en la segunda clase yo hice una pequeña introducción a lo que tenían, o sea, a qué es esto del nominativo, pero no le pusimos ningún nombre, simplemente se comentó al pasar, ¿sí? Podés ver la segunda clase, creo que al final, ahí hablamos de eso.
pero bueno, brevemente de nuevo hago otra pequeña explicación y pensemos así como nosotros modificamos los verbos y a partir del verbo solo, con su terminación, sabemos si es primera, segunda, tercera persona o cuarta persona, o primera del plural, etc. Decimos amo, y yo ya sé que es yo, amás, y sabés que es vos, ¿sí? ¿Y cómo puede ser? Los que saben inglés, que bueno, quizás no seamos todos los que estamos acá, pero el verbo en inglés no cambia, y el verbo por sí solo no sabés si es yo, vos, él, bueno. En español sí, y bueno, y lo que tenemos en lituano es un agregado más. Además de cambiar los verbos, también cambiamos los sustantivos. Y entonces el sustantivo solito, en el aire, ya tiene más significado, ¿sí? Entonces, si yo digo Tebo, ya sé que es del padre, aunque esté ahí suelto, ¿sí? Porque podemos pensar que lo que nosotros decimos, ese de que ponemos nosotros adelante, nosotros en castellano lo pensamos como una palabra aparte, ¿no? La escribimos por separado. Bueno, en lituano, imaginémonos que se viene para atrás de la palabra, ¿sí? Y se junta, ¿no? Algo así. En realidad no es lo mismo porque genera como una modificación. Si es Tebas, va a ser Tebo. Y si es mamá, va a ser mamós. Mientras que en español siempre decimos de y para todas las palabras, no importa cómo termina la palabra que viene después, ¿no? Todo igual, siempre es de. Bueno, en lituano entonces es eso, es como tomamos ese pedacito, lo ponemos atrás y bueno, en realidad se genera esa modificación ahí. Entonces, hay esas modificaciones que se pueden generar sobre los sustantivos en lituano son 7, y se llaman los 7 casos, ¿sí? Sobre los sustantivos, los adjetivos también, ¿no? Se llaman los 7 casos. Entonces, el sustantivo tiene género, tiene número, o sea, género masculino femenino, número singular plural, o caso, ¿sí? Género y número tenemos 2 por cada uno de ellos, pero caso tenemos 7 casos. Y los casos son, se los digo rápidamente, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, instrumental, locativo y vocativo. Dichos en el aire, no nos dicen absolutamente nada, salvo el que más o menos tiene algún sentido, es el instrumental, porque nos lleva a pensar sobre un instrumento, ¿no? Los otros nombres quizás, bueno, locativo, locación, dativo, dar. Sí, tienen un poco así como un pequeño significado. Ahora, en principio, uno aprende esos nombres no porque sean indispensables para el idioma, sino porque son útiles para cuando uno está aprendiendo. Yo les cuento desde mi experiencia, durante el tiempo que estuve estudiando el lituano, yo hace como algunos 14 años más o menos que estudio lituano, y al principio yo pensaba en esos casos, en el orden de los casos, en unas tablitas, y con el tiempo, hoy, no estoy pensando más en eso. Y de hecho es lo que pasa con los lituanos. El lituano tiene que pensar, tiene como que pensar cómo se dice y después transformarlo en el caso. Bueno, nosotros cuando estamos aprendiendo vamos a pensar en el caso y después decir cómo se dice, para con el tiempo ir yendo en la otra dirección. Entonces, dichos así, 7 casos parecen un montón, y son un montón, pero por eso no los vemos todos de golpe, vamos de a poco. Y hasta ahora los casos que vimos fueron 4. Los vimos vimos el nominativo, el locativo, el genitivo y el acusativo. Nominativo, y cuando vemos los casos, los asociamos también a las preguntas bueno, vieron que vimos K, mili, ¿sí? Entonces K, mili, K, acusativo.
Después, bueno, no vimos muchas más preguntas. Cas, ¿sí? Entonces, cas nominativo. Los casos estos, el nominativo es ¿quién hace la acción? Acusativo, K, ¿sobre qué se hace la acción? Genitivo, co, ¿de quién o a quién pertenece tal cosa? Locativo, cur, ¿dónde se hace la acción? Entonces, si ven, en tres de las oportunidades dije la acción, ¿no? ¿Por qué la acción? Porque el caso lo que nos dice es la relación que tiene esa palabra en la oración con el, con el verbo de esa oración, con la acción, ¿sí? ¿Qué relación tiene con el verbo? Entonces, ¿quién hace la acción del verbo? ¿Sobre quién se hace esa acción del verbo? Es como, ¿se acuerdan en la escuela cuando veíamos el análisis sintáctico, que muchos odiarían? Decíamos sujeto, objeto, núcleo, bueno. Entonces, justamente centrándonos en ese verbo, vemos que la terminación de la palabra depende de la relación con ese verbo central. Y lo que nos permite en lituano, por ejemplo, no depender tanto del orden de las palabras como se depende en castellano, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y eso es qué es un caso, ¿sí? Y cuáles son los casos en lituano. No pretender, es imposible que a partir de una explicación uno pueda como recordarlo, o sea, como, digamos, interiorizarlo. Se interioriza a medida que se va usando y que se van haciendo los ejercicios. Y que se, etc. Sí. Solamente, no sé si Lila, la pregunta de Lila era ¿qué es el caso nominativo? Para contestarlo rápido, sería como el sujeto, él que hace la acción, ¿no? ¿Quién es? Sí, ¿quién es? Yo leo, yo soy el sujeto, así que Ash será, en este caso, nominativo, ¿sí? El libro es lindo, que es lindo el libro, ¿no? Así que el libro es el sujeto que es, bueno, no hace acción, pero hace acción de ser lindo, ¿no? Así que el nominativo es lo que aprendemos como la primera forma y a partir de esta forma luego aprendemos todos los otros casos o todas las otras declinaciones. Por eso yo creo que mi consejo para ustedes, no sé si chicos estarían de acuerdo, ¿no? Sería cuando están aprendiendo el vocabulario, las palabras, sobre todo aprender bien el radical porque la terminación pueden cambiar, pero lo más importante cuando lo escuchan, cuando lo ven, es reconocer este radical porque al menos se tiene una referencia de qué cosa se trata y después la terminación va a decir, bueno, ¿qué es esta cosa? ¿Es un lugar? ¿Si es locativo? ¿Es el sujeto que hace la acción o es el objeto? ¿No? Yo creo que eso sería. Y otra pregunta más, según lo que veo, era Marcela, me parece que preguntó cuándo pasa a plural. Pues el plural es como que si tengo un libro, aš turiu vieną knygą, pues será singular porque viena knyga, ¿sí? Un libro. Si tengo dos libros, ya será plural. Turiu knygas. Ką turiu? Knygas, ¿no? O también podemos decir čia yra knyga, porque es viena knyga, un libro, y čia yra knygos, porque los tenemos tres, ¿no? Por ejemplo, dos o tres. Bueno. Y me parece que estamos bien con las preguntas, ¿no? Sí, podemos seguir, me parece, con martes. Hubo una pregunta más de Marcela también. Perdón, estaba mirando otra tabla. El tema es de singular a plural en cas. Actores pasa a actore, pero sūnus a sūnus.
¿Cómo Sí, ya se lo cuenta? contestamos eso, Lina. Ya lo contestó Ok. Gabriele. Vale, pero yo quería decir una cosa sobre eso, si yo puedo. Está bien, está Porque, bien. vale, porque en la lengua antigua, por ejemplo, en los libros antiguos podrían encontrar que se dice sunai, pero eso es una forma antigua y ahora no lo usamos. Por eso, si tú dices sunai, los lituanos van a entenderte, pero no es correcto gramáticamente. Sí puedo solo mostrar eso porque me parece, no sé si se ve bien o no. No, más abajo. Más abajo, lo siento. Pero lo que quería decir que yo creo que en la tabla no está puesto muy claro, es seguro, porque hay dos terminaciones en el mismo, no sé cómo se dice. Casillero. Sí, casi, gracias. Pero tendrían que tener en cuenta que si se termina en us o ius, en este caso la terminación será ei, o sea, se escribe iai, ¿no? Si tenemos la terminación us, en este caso el plural será u larga y s. Yo creo que si lo está viendo así será mucho más claro que ver la tabla, porque de verdad que no, sí, tendrían que... Sí, pero como dijo Lina, en cualquier caso les van a entender y mi opinión personal es que es más importante decir, hablar y no importa al final, es porque, bueno, vamos a entender lo que quieren decir en cualquier caso. No se preocupe demasiado. Sí. Ok. Bien, pasamos al martes. Sí. Pasamos al martes. Yo puedo leer las palabras o escribirla. Quizás tú querías, ¿no? Vale. Ok. Como quieres. Bueno, no, tú puedes después, ¿no? Bueno, tú lees Cambiamos. y yo también voy a decir Ok. con nosotros. Ok, me voy a leer en la forma del infinitivo. Vale. Gyventi. Gyventi. Dirbti. Dirbti. Kalbėti. Kalbėti. Dainuoti. Dainuoti. Mylėti. Mylėti. Turėti. Turėti. Rašyti. Rašyti. Klausyti. Klausyti. Matyti. Matyti. Valgyti. Valgyti. Mokyti. Mokyti. Skaityti. Skaityti. Daryti. Daryti. Žinoti. Žinoti. Que son todos. Vale, ¿quién quiere explicar un poco los verbos? Una cosa, entonces, perdón, porque vamos a terminar lo anterior, así que veo que hay algunas preguntas que no quedaron claras. Marcela vuelve a preguntar que cómo sabe eso que mostrabas vos, Gabriele, en el video. ¿Sí? No es que lo tenés que saber, vas a ver la palabra, vas a ver la I, vas a ver rius, una palabra va a ser rius y otra palabra va a ser NUS. Si no está la I, es 1. O sea, tenés que mirar 3 letras al final. No mirás solo US, mirás la letra anterior. ¿Sí? Ese sería cómo saberlo. Y ahora, sí. Volviendo a lo que estaba leyendo Lina,
Nosotros, bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? La semana pasada algunos, los 3 grupos, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Bueno, entonces ahora lo que está bueno de estos verbos, ¿sí? Es para algunos para tener en cuenta, ¿sí? Llenote, ¿sí? Lleno, este de acá. Ay, no los estoy mostrando, perdón. Ahora les muestro lo que estoy viendo. Un momentito. Acá, ¿sí? Llenote. Yo puedo decir, no sé. Ne llenou. Ne llenou. ¿Sí? ¿Cómo lo escribimos? N, a ver, que se me pierden las cosas, perdón. Bien, acá estamos. Lo puedo escribir. ¿Cómo? Lo puedo escribir. En el chat. No, sí, lo podés escribir en el chat. Gracias, porque si no lo tengo que escribir en la pizarra y es un poco más difícil. Entonces, Claro. now you know, como escribe Gabriela en el chat, ¿sí? No sé. Y eso nos viene bastante útil porque nunca sabemos. Now you know. Después otra... Y además es bastante filosófico. Cuando preguntas a un lituano alguna cosa, te va a decir 3 veces nežinau y después va a tratar de contestar a la pregunta, pero me parece bastante cultural, ¿no? Bastante útil esta palabra. Sí, es verdad. No sabía eso. ¿No? Otra que está buena de acá es darite, la anterior. Darite, que es hacer. ¿Qué haces o qué estás haciendo? Kadarai. Y bueno, otra que habíamos visto interesante es turete. Ture. Acá ture. La anterior. Que es hacer. ¿Qué haces o qué estás haciendo? Ture. Y después milete. Ya habíamos visto también Camille. Y por acá nos queda otra, guidente, que podemos preguntar, Cape Guidené. Cape Guidené significa ¿cómo te va? Y además de tener Cape Guidené, tenemos otras maneras de preguntar cómo te va. Cape Seacase, Cape To, Cape Tau. ¿Sí? Y ahí teníamos la canción que decía Givenu Gerai, ¿sí? Si bien Giventi significa vivir, y la traducción palabra por palabra sería vivo bien, en realidad lo que significa es, bueno, me va bien, ¿sí? Estoy bien, ¿sí? Bien. Garay. ¿Qué más de esta semana? De este día, digo. Que quieran De este día, remarcar. aparte de que nos mencionó que era difícil conjugar, no sé si tienes algún consejo para facilitar la conjugación. Me parece que se van a acostumbrar con el tiempo. Tratamos cada día de poner que aprendemos un nuevo verbo para ponerlo, para que ustedes lo conjuguen y así poco a poco van a acostumbrar. Bueno, hay algunas formas de que sea más fácil la conjugación, que ahora no me acuerdo si lo habíamos puesto en la clase anterior, pero o sea, pueden ver que más allá de si hay una letra entre medio o no,
o qué letra hay entre medio, siempre la primera persona termina en U, la primera persona del singular. Given U, mil U. Dar U, no importa que haya una A ahí, ¿sí? Prestemos atención a la U. Siempre está, la última es Creo que Rodrigo, no perdimos. te escuchamos más. Sí. Rodrigo, ¿nos escuchas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? No, Ahora te sí escuchamos. parece. Que te ¿No me escuchan? perdimos. No te Ahora sí. escuchamos. No se acabó. Bueno, perdón, ¿y hasta dónde escucharon? No. Tú given, creo que sí. Bueno, Given. Givenchy. Bueno, está bien. Estaba diciendo entonces que la I, ¿sí? La I es siempre la segunda persona. Givenchy, mille, y aunque está la I, la A entre medio, si nosotros pensamos en la escritura es dará, ¿sí? Dar I. Entonces, prestamos atención a la última letra. Lo mismo pasa para la primera y segunda persona del plural. Termina en ME, 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 después en TE, TE y TE. Y ahora, la parte que sí es la que va cambiando, es qué letra hay entre medio. Y esos son los tres grupos. La letra para la tercera persona o entre medio en las otras personas, ¿sí? Entonces, el primer grupo va a tener la A, y siempre que tengamos que meter una letra, meteremos la A. Siempre la A. Para el segundo grupo va a ser I. Acá no podemos meter nada entre medio, ¿sí? Porque mil y I no va, se queda una sola. Entonces, I, siempre metemos la I, la I, la I, la I. Y para la O, vamos a meter la O, y acá hay un problemita, no tenemos OU y OI. Y la verdad que esto es de memoria acá, ¿sí? Justo acá se nos rompe la regla. La explicación es que en realidad la A y la O son dos sonidos que están históricamente muy emparejados, siendo la O una A como más oscura. E incluso es interesante también tener en cuenta que la pronunciación del diptongo AI y AU en lituano tiene dos formas. Una forma en que se escucha mucho la A y otra forma en que la A casi parece una O, en especial para el oído español. Entonces, ¿puede alguna de las lituanas pronunciar la primera persona de Darite? Por favor, chicas. Ashdarou. Y, bueno, pero más, ¿no? Esa parte. Que quede claro. Darou. Darou. Au. Sí. Y la otra, la segunda persona. Darei. Darei. Bien. Entonces, más para el darou, si lo escuchan, casi se escucha como una O, ¿sí? En este caso. Y la A, en este caso, bueno, no es tan O, ¿sí? Pero eso tiene que ver con que la A y la O son como históricamente el mismo sonido. Pero bueno, de nuevo nos estamos metiendo en temas de sonidos, de acentuaciones, simplemente como formas así como para que sea más fácil acordarnos de las conjugaciones, ¿sí? Bueno, eso. No sé si podemos aprovechar por este momento para contestar a las preguntas o tienes que añadir algo, Rodri. Nada más. Nada más. Porque Mónica estaba preguntando si, yo supongo que se trataba del acusativo y mencionó objeto directo, objeto indirecto, pues queríamos precisar que el acusativo se utiliza con el objeto directo, porque indirecto será otros casos, ¿no? Y
también Mabel mencionó, sí, sujeto predicado, muy bien. Sí, Mabel perdón, ya que nos está preguntando en términos sintácticos, ¿no? Es el objeto directo de los verbos transitivos en positivo, o sea, cuando están en forma afirmativa, es el acusativo. Digamos, si lo quieren en términos, es eso. Claro. Hay que agregar Sí. eso. Forma afirmativa, pero eso lo vamos a... Está bien, no, ya que pregunta objeto directo, sí, de los verbos transitivos en forma afirmativa. Y otra pregunta de Mabel era si siempre se le pregunta al verbo. No siempre, pero en la mayoría de casos yo creo que sí, podríamos decirlo, ¿no? Si me pueden corregir, por ejemplo, que no me acuerdo en español cómo se llama, pero quilminincas, en muchos casos va... ¿Cómo? Genitivo. Genitivo, sí. En muchos casos va a establecer un vínculo entre dos sustantivos, ¿no? Sí. Pero en muchos otros casos será así, se podrá preguntar el verbo. Por ahora sí, acusativo, nominativo, por ahora sí. Bien. Continuamos con la siguiente día. Claro, sí, miércoles. Pues el miércoles tuvimos el acusativo y Lina, si quieres leer, me parece que es un buen momento. Está silenciada. Sí, sí, he visto. Vale, puedo leerlo. Tėvas. Tėvas. En acusativo es tėva. Tėva. Brolis. Brolis. Brolį. Brolį. Obuolys. Obuolys. Obuolį. Obuolį. Aktorius. Aktorius. Aktorių. Aktorių. Sūnus. Sūnus. Sūnų. Sūnų. Mama. 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 Sesė. Sesė. Sesę. Sesė. Žuvis. Žuvis. Žuvį. Žuvį. Okay. ¿Y quién quiere explicar un poco la gramática? Gabriele, ¿no? Sí, puedo explicar yo, pero me parece que ya Rodrigo explicó mucho cuando estaba explicando, Matías también cuando estaba explicando lunes y luego Rodrigo con los verbos, que sí, el caso nominativo era el caso del sujeto, ¿no? De lo que emite la acción. El caso acusativo, como acabamos de contestar a Mabel, es el caso en el que se trata del objeto directo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, por ejemplo, los verbos hay que memorizar que tales verbos como milete, turete, valgite, sí, ¿qué más teníamos? Žinoti, otros más, van a necesitar el acusativo porque cuando yo digo aš myliu, y es como, bueno, se puede decir así, pero naturalmente vamos a preguntar, pero ¿a quién? ¿Tú quieres a quién? ¿Tú amas a quién? ¿No? Y esta parte a quién va a ser el parte que se utiliza en acusativo, ¿sí? Aš myliu brolį, ¿sí? Yo amo a mi hermano. Aš myliu brolį. ¿Sí? También Gabriele, subí la cámara porque estamos viendo tu cuello. Perdón. Okay. No sé qué pasó. ¿Mejor? Sí, ahora sí. Por ejemplo,
como si digo kniga, eso no se escucha, aunque se escribe de maneras distintas, ¿no? Uno se escribe con, perdón, se me está cayendo todo. Uno se escribe kniga a todo normal y el otro se escribe kniga con la colita. Por eso cuando digo che ira kniga, que utilizo un nominativo, y en este caso, en otro caso digo aš turiu knygą, no creo que se escucha mucho la diferencia, ¿no? Porque en los dos casos escribimos a sin colita o con colita. Por eso voy a decir knygos, nominativo. Čia yra knygos. ¿Sí? Acá están los libros, hay libros. Y como porque es el sujeto de la acción, ¿no? Son libros. En otro caso, aš turiu knygas. Yo soy la que me utilizo en nominativo aš, ¿sí? Turiu, hago una acción de tener, turėti. Ką turiu? ¿Qué cosa tengo? ¿No? El objeto directo, knygas. En este caso vamos a utilizar el acusativo. Yo creo que por ahora lo más fácil sería memorizar que con algunos verbos vamos a utilizar más bien ciertas declinaciones. Y en este caso, lo que ha leído Lina y lo que ha mencionado Rodrigo van a ser los verbos que ya tienen en la clase del martes, ¿no? Mile, ¿a quién quieres? ¿A quién amas? Ture, ¿qué tienes? Rašai, ¿qué cosa escribes? ¿No? Žinai, ¿qué cosa sabes? Darai, ¿qué cosa estás haciendo? ¿No? Bueno, aquí tienen todos los verbos y no sé si les queda claro, si no les queda claro, si lo pueden comentar, sería mejor, pero si no... Después y seguimos. Sí. Creo que sí. Claro, sí, es buena pregunta. Mabel dice mochute porque justo teníamos en užduotis vienas, ¿sí? Teníamos, en la mayoría de los casos, los sujetos era el primero. Mamá tiene un hijo, mamá turi sūnų. Tú valgai obuolių, tú comes una manzana. Pero en algunos casos era al revés. Justamente es lo que decía también Rodrigo, que el hecho de que tengamos las declinaciones y los casos hace que podemos invertir el orden de las palabras. Es que no tenemos una orden muy estricta, ¿no? Por eso lo que está diciendo Mabel, mochute, el acusativo, ¿a quién? A mochute, ¿sí? Mile dukra. En este caso, dukra es el sujeto, pero se escribe en el último lugar en la frase, ¿no? Así que yo creo que es un buen momento para observar porque pueden ver que no siempre se puede decir a partir de la orden de la frase como se crea el sentido, no sé, el significado. Sobre todo la terminación lo va a mostrar. Sí, Mabel, estás preguntando si la abuela es amada. No es la abuela es amada. El verbo sigue siendo en voz activa, no es voz pasiva, ¿sí? Así que sigue siendo la misma oración. La hija ama a la abuela, ¿sí? No, si queremos decir es amada, será de otra manera que veremos en el futuro. Y Henry, la colita alarga el sonido de esas letras, sí, lo alarga, pero no necesariamente la gente lo pronuncia largo, así que no hace falta complicarse con eso. Sí, por ahora pueden memorizar solamente cuando tienen que escribirlo y de verdad que, no sé, es bastante difícil y no sé si tiene mucho sentido porque en distintas regiones en Lituania también se pronuncia distinto y por ejemplo nosotros en mi región de donde voy yo pronunciamos largos algunos sílabos que por ejemplo en la región de Lina o de Givile no se pronuncian largos y seguimos comunicándonos. Claro, capaz que
se escucha la diferencia entre las regiones, no poder gracia y todo, pero nos seguimos entendiéndonos y no hay problemas. Sí, creo que a veces es más diferencia del acento que del, no sé, de cómo pronuncias el A, porque, por ejemplo, Ashturu kniga, Cheira kniga, es que es un poco de acento se cambia, o por ejemplo, Turu chamando mamá, eso es mi madre, y Rashmiru mama. Así que no sé si se puede decir que la letra es pronunciada diferente, en una manera distinta, más que, no sé, el acento se cambia, ¿no? Sí, lo que, o sea, Sí, el único dato importante es que ninguna palabra en acusativo singular tiene el acento sobre la última letra. Es decir, de todas esas que están ahí, Teba, Brolio, Obole, ninguna, esta sí es una regla de acentuación que se cumple el 100% de las veces, el acusativo singular nunca tiene el acento. Ahora, como sea el nominativo, digamos, no tenemos una regla así tan fácil. Entonces, para el caso de mamá y Knika, sí, pero para otro montón de palabras no. Entonces, bueno, no es muy útil. claro. Lorena pregunta si se puede decir Ducramil mochete. Sí, perfectamente. Sí, lo pusimos al revés solamente porque queríamos hacerlo más difícil para que ustedes trabajen más y que se acostumbren que también no siempre va a ser el sujeto, no siempre va a ser el primero. Claro, hay una tendencia hay la tendencia, diría que sí, porque también está vinculado con lógicamente. Al principio decimos el sujeto, luego lo que hace, con qué cosa hace, o bueno, pero también puede ser al revés, pero era solo eso, se puede decir perfectamente de dos formas, dukra mile mochute o mochute mile dukra. También mochute, dukramile, también mile, dukra mochute y todas las combinaciones que pueden hacer con 3 palabras. Claro. Marcelo había hecho una pregunta que yo no la entendí muy bien. ¿Cómo me doy cuenta, sobre todo en el singular, si es U, I, U o A? No sé si ustedes la entienden la pregunta. No estoy segura, pero me parece que capaz que sí, ahora estamos un poquito perdidos, es como con las matemáticas, con la gramática funciona de la misma manera como con las matemáticas, ¿no? Que bueno, la palabra, el nominativo lo va siempre a tener en el diccionario. Es la forma que aparece en el diccionario porque a partir de esta forma vamos a hacer todas las otras declinaciones, ¿no? Pues así van a tener que memorizar generalmente la forma del nominativo, ¿sí? Hasta el momento en el que van a escuchar acusativo y ya sabrán cuál es el nominativo porque ya habrán practicado muchísimo lituano y en este caso no, pero al principio habrá que empezar por memorizar el nominativo y si el nominativo masculino tiene IU, U, o bueno, femenino sería A. ¿Podemos continuar con el jueves, entonces? Claro. Sí, ¿quién quería comentar lo de habría que leer, o sea, comentar no hay mucho más, en realidad simplemente me parece que sería leer, podríamos leer el texto de sobre la familia. Sí, podemos leerlo, pero sí me parece que hubo una pregunta sobre y yo pienso que lo que pudo no quedar claro en este caso es que pusimos el plural del nominativo y el plural de acusativo, ¿no? Y yo creo que lógicamente cuando estás haciendo todas las combinaciones, cuando estás cambiando, ¿sí? Empiezas por el generalmente masculino singular. Por ejemplo, tebas, ¿no? Si quiero decir que yo tengo padres, aš turiu tėvus, empiezas a pensar por cómo es singular tėvas, cómo se cambia en plural tėvai, y después vas a decir que yo tengo padres, necesito acusativo, y es como el tercer paso, aš turiu tėvus. Yo creo que
no quedó claro porque Sí. no pusimos el singular, es verdad. Es que en realidad, como les digo, que como hispanohablante, que persona que aprendió el lituano, yo las palabras las pienso a partir del nominativo singular, ¿sí? Entonces, si sé que es as, no pienso en tevai, pienso en tevus, ¿sí? Y lo mismo para cualquier otro de los... Para cualquier otro. Pero bueno, no sé, entonces de los ejercicios, ¿habría que leer algo o no? Yo creo que chicas podrían leer capaz en lituano, así escuchamos todos cómo suena, y si hay preguntas lo vamos a ver en el chat. Dale, ¿quién lo lee? Gidile, ¿lo podrías leer, por favor? Claro. Mano šeima, ¿sí? Sí. Mano šeima. Aš esu Gerda ir turiu sesę ir brolį. Mano sesė dirba, o mano brolis nedirba. Jis studentas. Jis kalba ispaniškai ir portugališkai, bet nekalba angliškai. Aš irgi kalbu ispaniškai, bet nekalbu portugališkai. Aš labai myliu savo sesę ir brolį. Mano mama turi sesę. Mano teta labai myli vaikus. Y ahora lo que me parece que podría ser interesante, Giviles, si lo haces como tenía que ser en plural. Todo eso si lo cambias en plural. Así todos pueden verificar si han hecho bien o no. Sí. Entonces, aš esu Gerda ir turiu seses ir brolius. Eso cambia, ¿no? Mano sesės dirba, o mano broliai nedirba. Jie studentai. Jie kalba ispaniškai ir portugališkai, bet nekalba angliškai. Aš irgi kalbu ispaniškai, bet nekalbu portugališkai. Aš labai myliu savo seses ir brolius. Mano mama, porque mamos, no, quizás, mano mama turi seses, mano tetos labai myli vaikus. Muy bien. Gracias. Muy bien, también estoy viendo las preguntas que Marcelo precisó su pregunta que, bueno, no era por las declinaciones, era por los grupos verbales. Marcelo, hay que ver siempre cuando tienes el verbo, no hay que ver el infinitivo, sino la tercera persona de singular, pero singular y plural es lo mismo, así que cualquier singular o plural. Y cuando ves la tercera persona, ves, termina en O, como je no, en este caso pones I. Termina en I como mile, en este caso pones U. Si termina en, ¿qué más podría ser? De nu a ya, canta, con A, en este caso será uf, de nu a yu. ¿Sí? Es como lo que pusimos en rojo en el martes, ¿sí? Puedes tratar de como ver bien cuáles son las tendencias de la parte que está puesta en rojo. Luego también tenemos una pregunta. Lorena dice lo del jueves fue muy difícil. Pues si Lorena tienes alguna dificultad precisa con no sé algo, dinos, ¿vale? Pablo pregunta qué es irgi. Irgi quiere decir también. Irgi. Ash irgi, yo también. Lea pregunta dónde se ubica el pronombre en la oración. Chicos, ¿quieren contestar? En cualquier lado se ubica el pronombre, como cualquier palabra. Bien. Pero también se puede omitir, ¿no? Omitir, sí. Bueno, perdón. Se puede omitir en nominativo, ¿no? No sé si eso si la pregunta era en nominativo. Ah, sí, le precisa y mil yes o yes mil. Los está bien. Los dos está bien porque no tenemos orden preciso, porque yes ya está declinado, por eso vamos a saber en dónde lo pongas.
vamos a entender lo que significa, porque ya está declinado, ¿no? Las declinaciones sirven para eso, no importa dónde pones la palabra, pero como ya está declinada, ya tiene como sentido afinado, ¿no? En la frase. Yemili yes, muy bien, y Yesmili también, muy bien, los dos muy bien. Dice Mabel, si digo turiu seses ir brolius, mano sesės tendría que ser con un puntito, sesės dirba, o mano broliai nedirba. En este caso, mano sesės es el sujeto. Los seses, las hermanas, son las que están haciendo la acción de trabajar, ¿no? Por eso lo dejaremos en nominativo, sesės. También lo mismo pasa con mano broliai. Están haciendo acción de no trabajar, pero es sujeto, ¿no? Son sujetos, broliai. Por eso vamos a decir mano broliai, mano sesės, con el puntito. Jie studentai, muy bien. En este caso omitimos el verbo ser, que a veces podemos hacerlo. Jie yra studentai o jie studentai, los dos muy bien. Nedirbate no sería bien porque nedirbate es la segunda persona. Vosotros, en español, no están trabajando. Jūs nedirbate. Sí, eso se complica para los argentinos porque en la segunda, porque ustedes y ellos es igual. Trabajan y trabajan. Claro. Hay que pensar que como vosotros trabajáis, ellos trabajan, ¿sí? Entonces, vosotros es te y el otro, el que sea. Bueno, ¿terminamos con el viernes entonces? Claro. Živilė, ¿quieres comentar o Lina? ¿Nos están escuchando, chicas? Sí, man patinka sí. Eso. Bueno, man patinka, que me gusta, ¿no? Y man nepatinka es negación. Así que solamente lo que cambia es, añadimos ne antes de patinka, ¿no? ¿Y qué más? También que es el caso nominativo. Perdón, ¿cómo? También que es el caso nominativo siempre con man patinka, ¿no? Bueno, en realidad sí, es el caso nominativo o es el verbo, ¿sí? Y también aquí tenemos, ¿no? ¿El verbo? Sí, por ejemplo, man patinka skaityti, que tenemos aquí en el... Sí, man patinka skaityti arba man nepatinka skaityti. Taip pat galima sakyti, man patinka knyga, es que me gusta el libro, ¿no? Arba man patinka skaityti, y etcétera. Claro, podemos decir que hay dos fórmulas con man patinka más infinitivo del verbo, me gusta leer, o man patinka más sustantivo nominativo, ¿no? En nominativo. Sí. Man patinka kniga. Lina, ¿te parece leer este textito? Sí, claro, puedo leerlo. Aš turiu vardą. Mano vardas Tomas. Aš esu lietuvis ir man 34 metai. Man patinka skaityti knygas, bet man nepatinka rašyti. Man taip pat patinka valgyti, bet man nepatinka gaminti. Aš turiu šeimą. 2 močiutes, 2 senelius, mamą, tėtį, 2 brolius ir sesę. Mano mama taip pat turi brolį, jis yra mano dėdė. O mano tėtė turi sesę, ji yra mano teta. Mano mama yra mokytoja, ji moko vaikus. Mano tėtė yra gydytojas, jis gydo žmones. Mano vieni seneliai yra ūkininkai, o kiti nedirba. Jie yra pensininkai. Vienas mano brolis yra santechnikas, o kitas teisininkas. Jie daug dirba.
Mano sesė yra rašytoja. Ji rašo knygas. Man patinka jas skaityti. Aš taip pat turiu žmoną bei 2 vaikus, sūnų ir dukrą. Mano žmona yra politikė, o mano vaikai yra moksleiviai. Aš juos myliu. Kaip gražu. Sí. Pues parece que no hay preguntas. A nadie no les gustó ninguna de las canciones que pusimos esta semana. Todas fueron muy malas. Teipat. Va a haber pregunta que es teipat. Es sinónimo de irgi, quiere decir también. ¿Y qué tal con los acusativos juos, jus, que era también en el jueves? Creo que lo pasamos. Mane, tave, jį, ją, mus, jus, juos, jas, porque era también en ese texto. Mariona, te gustó. Marijonas, vale. Aš tikrai myliu Lietuvą. Ar mylit ją jūs? Jūs. Sí, ar mylit ją jūs. Tikrai, no sé si quedó claro lo que quiere decir tikrai. Es como, ¿de verdad? ¿Cierto? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tikrai? ¿Tikrai? Estás jodiendo. Bueno, entonces, como no hay más preguntas, damos por finalizada la clase de hoy, ¿no? Claro, solo recordamos algunas cosas. Lina, ¿quieres mencionar el texto? Vale, yo quería decir unas cosas sobre la pronunciación. Creo que es un error común sobre muchas personas, que hay este cambio de J en S, que tienen que dar cuidado, porque J en lituano no se pronuncia como sh, ¿vale? No sé si alguien podría escribir por ver las letras y cómo pronunciarlas. Pero, los ejemplos. Bueno, yo creo que lo mejor sería que repasaran la primera clase donde hicimos la pronunciación de las letras antes que hacer la pronunciación de nuevo acá, ¿sí? Pero tener en cuenta que la J no es sh, que no es shi, sino que es ye, por ejemplo. Creo que respecto a la pronunciación es importante acá tener en cuenta la pregunta de Henry. Dice que la semana pasada leímos Sheima como Shima. Eso habrá sido algún tema del audio, pero no, la palabra es Sheima, ¿sí? No se dice Shima. Es ei. La I es mucho más pronunciada, seguro, pero se pronuncia también la E, ei. Shima. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Recuerden que van a tener el examen subido dentro de un ratito. Sí, exacto. Y si todavía quieren mandar los videos, si estamos esperando, lo vamos a comentar y estaremos muy felices. Sí, los que quieran mandar la actividad también de la semana pasada, de esta semana, del desafío, y no lo hayan mandado, háganlo cuando quieran. Muy bien. Bueno, chao. ¿Y quién? Chao. ¿Y quién? ¿Y qué cosa va a decir? Listo, claro. Chao. Chao.